Hola, una de las secciones más interesantes que posee nuestra Parashá Bejucotai, de las varias que por supuesto incluyen, refiere al tema de las arajim en hebreo o las valuaciones. Y cuando uno aborda este tema al principio le llama un poco la atención. ¿Qué significa que se podía evaluar el precio de una persona? Porque son valuaciones personales cuando de pronto una persona, cuenta así la Torá, hacía un voto de donación o un voto de entrega por el valor personal que cada uno sentía que tenía a partir de algo que quería entregarle a Dios por algo que le pidió o por algo con el cual quería agradecer. Entonces la Torá establece pautas y montos que tenían que ver con la evaluación de cada persona. Claro, al principio uno se sorprende y dice, ¿cómo? Las personas tenían valores. Y esto está muy bien explicado en el texto y comentado, en este caso, por mi recordado y querido maestro Mordejai Edrei, de bendita memoria, que él explica en el libro que escribió sobre esto una cosa muy interesante. ¿Qué significa una evaluación de una persona? Y él dice lo siguiente, dice, en este último contexto, la intención de la Torá parece ser el querer ayudar a las personas que en momentos de tribulaciones o sufrimiento formulare un voto excesivo a cumplir con su palabra emanada de lo más íntimo de su ser. El voto consistiría en que una persona en momentos de peligro o de angustia prometiera a Dios un montón de cosas, una donación a favor de su santuario equivalente al valor de una persona como acción de gracias por la salvación que Dios le otorgará. En definitiva, lo que está diciendo el texto es que una persona en situación de desesperación tiene un ser querido enfermo, él mismo está enfermo, o desea profundamente algo que si no lo obtiene va a ser una tragedia de su vida, entonces le dice a Dios, te prometo, te juro que si me das tal cosa, y promete cosas exorbitantes paralelas al nivel de desesperación que esa persona tiene. Y entonces dice, la Torá, sensible a la necesidad de esa persona de pedirle a su Dios de que le responda en situación de angustia, trata de proteger a la persona en función de aquello que está prometiendo a partir de su desesperación por la obtención de eso. Entonces el texto dice, claro, parece muy frío, pero en definitiva, un par de ejemplos que vamos a ver enseguida, donde de pronto esto generó gran dolor en aquel que había hecho un juramento, pero ya no se podía volver atrás. Acá nuestra parashá dice, habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y habrás de decirles, cuando un hombre especificare un voto, una promesa a Dios, el valor estimativo de personas ante Adonai, te voy a dar el valor de tal cosa, todo lo que pueda. Dice, si fuera la evaluación de un varón desde la edad de 20 años hasta la edad de 60 años, habrá de ser la evaluación de 50 shkalim de plata del shekel del santuario, ¿no es cierto? Y si se tratara de otra persona menor de edad, bueno, tendrá un valor menor, etcétera, etcétera. La Torá va desarrollando esos valores, pero en realidad lo que está queriendo decir, y trae como ejemplo, Mordejai, el rabino Ederi, trae como ejemplo dos historias de la Biblia. Una de ellas es la famosa historia de Iftach en el libro de Jueces, donde tenía que luchar contra los amonitas y le dice a Dios, te voy a sacrificar el primer ser que venga a mi encuentro si me permites volver triunfante de la guerra. Y el primer ser que salió fue su hija. Y él había dicho que le tenía que sacrificar a su hija. Bueno, la historia es bastante trágica respecto de esto, ¿no es cierto? O por ejemplo en el caso de Haná, la madre de Samuel, que según cuenta la historia en el libro de Shmuel, no podía tener hijos, era estéril, y le dice que si le daba un hijo, va a consagrar a ese hijo a la devoción a Dios y a dedicar todo su trabajo y su gestión a servirle. Bueno, ni siquiera él pudo elegir, fue la promesa de la madre. Entonces viene la Torá y dice, vamos a proteger a aquellos que en su nivel de desesperación están dispuestos a hacer votos para entregar cualquier cosa por conseguir eso por lo cual están rogando. Entonces la Torá dice, bueno, vamos a establecer criterios de cuánto podría valer un hombre, una mujer, un niño, una niña, etcétera, etcétera, y se van planteando valores. El valor no tiene nada que ver ni con el estatus de la persona, ni de la capacidad económica de la persona, son valores estándares. Cosa de que en definitiva si uno ofrece su propio ser o el valor de otro ser para poder agradecer a Dios o pedirle a Dios por algo, está establecido en determinados límites. Y si uno no rompe con esos límites,
entonces no va a estar transgrediendo. En definitiva, es como que la propia Torá trata de cuidar la angustia y la desesperación de aquel que está dispuesto a dar todo con tal de escuchar que su Dios lo está oyendo o está asintiendo a su propio pedido. A mí me parece extraordinario el hecho de que desde hace ya tantos miles de años, tantos cientos de años, la Torá se vuelve sensible al dolor ajeno y trata de contextuarlo en una situación en la cual el hombre lo pueda cumplir y no pierda su vida, su solvencia o el sentido de la vida de otro simplemente porque al pedir su pedido, al pedir aquello que le solicita a Dios, su situación espiritual era de gran desesperanza y angustia. Es interesante que lo veamos y que sintamos esta sensibilidad que la Torá nos muestra en esta parashá. Shabbat Shalom para todos.